¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bueno, bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin el sabadito de podcast, el día más esperado de la semana. Y madre mía, pues tuvimos una semana bastante llena, que sí del Super Bowl, que sí el Día del Amor y la Amistad y eso, pero pues ya estamos aquí en un buen sabadito. Y pues bueno, antes que nada les recuerdo que si no están suscritos, pues suscríbanse y por supuesto gracias a los que se han estado suscribiendo en estos días, gracias por empezar a formar parte de esta aquelarre y los que no, pues la verdad los invito y por supuesto cuando lo hagan activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio y pues bueno, ya sin tanto rodeo, pues de una vez iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chenche. Bueno, pues fue el Super Bowl y entre ellos salió el avance de The Flash, que bueno, la verdad ya lo mencioné en mi TikTok, que por ahí búsquenme como Luis Friki Coven 97 y pues yo opiné de él, me gustó mucho. Y pues bueno, como dije, básicamente se nota demasiado que esta historia va a estar inspirada en lo que fue Flashpoint, esta pequeña serie que bueno fue el parteaguas para reiniciar el universo de DC en los cómics y dar paso a los nuevos 52, ¿no? Que bueno, pues ahí ahorita hablaremos de eso, ¿no? El punto es de que al ver esto y ver cómo iban a adaptar más o menos la obra y eso, pues ahí es cuando se me vino a la mente el episodio de esta ocasión, que son pues los nuevos 52, o sea, esta nueva etapa de DC Comics, que bueno, pues buscó ser muy ambiciosa, buscó capturar lectores otra vez, y de cierta manera les funcionó, pero de repente la idea se les fue muy para abajo, o sea, y ahorita hablaremos de ello, ¿no? Y bueno, básicamente todo inicia con Geoff Johns, ¿no? Que en ese momento estaba en su mayor cumbre como escritor en DC Comics, escrito en cosas en Superman, había escrito mucho de Green Lantern, había escrito mucho de The Flash, trajo historias como Green Lantern Renacimiento, Flash Renacimiento, eventos como Crisis Infinita, La Noche Más Oscura, El Día Más Brillante, o sea, el tipo estaba en su apogeo, cabrón, o sea, el güey, o sea, prácticamente era casi dueño de muchas de las historias de DC, o por lo menos arquitecto de ellas, ¿no? Y aunque en muchas no llegaba a escribir, sí es cierto que se notaba mucho su influencia en cómo estaba llevando a cabo todo esto, ¿no? Pero el problema es de que en estos momentos DC no estaba vendiendo tan bien. De hecho, Marvel estaba comiendo mucho partido. En parte porque en ese momento apenas iniciaba el UCM, que si bien no era un fenómeno como lo es ahorita, o como parece que se va a acabar, pues ya empezaba como que a surgir interés en los cómics, ¿no? Y de hecho Marvel en su momento, antes de que le valieran verga los cómics, pues sí los aprovechaba mucho y buscaba de cierta manera también usar las películas como método de promoción de sus cómics y viceversa, ¿no? Entonces ahí impulsaban mucho eso y Marvel estaba teniendo mayor crecimiento a comparación de DC, que sí estaba teniendo, si no como tal malas ventas, pero sí es cierto que mucho más reducidas, ¿no? Entonces ahí fue como de qué hacemos, ¿no? Entonces el editor de DC de ese momento, que si no mal recuerdo era Dan Didio, más sí, si no mal recuerdo era Dan Didio, de ahí déjenme en los comentarios si me equivoco, pues se le ocurrió la brillante idea de hacer un reinicio, ¿no? Pero él no sabía cómo. De hecho, juntó a varios escritores para que le dieran la idea y eso, pero entonces por ahí escuchó que Geoff Jones tenía planeado una historia para Flash de Barry Allen, ya que en ese momento pues no tenía mucho de haber regresado y pues quería aprovecharlo más, que básicamente trataba de la pérdida de su madre, ¿no? Y que viajaba en el tiempo y que creaba otra realidad, o sea, es la clásica historia que hemos visto en caricaturas, películas y eso de que, oh, protagonista piensa, extraña algo o quiere arreglar algo del pasado, viaja en el tiempo y lo hace, pero, no, se da cuenta de que cuando lo hizo, pues se echó todo a perder y todo está peor, así que ahora tiene que arreglarlo, o sea, ese tipo de historia ya muy clásica, pero bueno, él la quería usar para Flash y de paso también dar pie a una nueva serie de cómics de la Flash Family o de los velocistas de DC, que era Flash Speed Force, que bueno, mientras que el título principal de Flash era centrado en Barry Allen, Speed Force iba a centrar que en Jesse Quick, en Wally West, en Jay Garrick, en Impulse, o sea, en todos los demás velocistas que bueno, pues no tenían como su título propio o eran parte de un equipo y no más, ¿no? Entonces quería aprovechar mucho eso y ahí fue cuando el editor dijo, oye, ¿no te gustaría que tu historia dara pie al reinicio de DC Comics? Y es que ahí la verdad Geoff Jones no tenía pensado a usar esta historia como un reinicio. De hecho, si te das cuenta ya al final de Flashpoint, como tal, la historia no te da como mucho, o sea, fuera de lo que pasa ya cuando Barry está regresando en el tiempo, ya después del desmadre que hizo, se entiende que fue algo que salió de último minuto, porque después de eso, cuando está la conversación entre Batman y Flash,
o sea, no da indicios de que se reinició el universo de DC, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí pues se agarraron para hacer y pues bueno, promocionaron el cómic a más no poder. Por desgracia, lo que era la serie de Flash Speed Force pues se canceló. Gracias Dandy Dio, ya no tuvimos esa serie que sonaba interesante. Pero bueno, pues ya sale Flashpoint, fue un éxito en críticas y en ventas. Y pues es cuando ahí dice, ¿sabes qué? Ahora sí nos agarramos y esto da pie al reinicio de DC Comics con The New 52. Y fue un cambio, la verdad, muy duro, ya que no solamente se dedicaron a decir, se reinicia ya, sino literal muchos números iniciaron desde el número uno, inclusive cómics que ya estaban que el número 800 y tanto como Wonder Woman, Flash, Batman, los Action Comics, los Detective Comics, o sea, series de cómic que ya sí llevaban así largos, numeraciones. También Justice League estaba como en los 100, creo que el último fue 154 si no mal recuerdo, antes del reinicio. Y bueno, pues se hizo un desmadre, ¿no? Pero fue una apuesta tan grande que literal sacaron series de todo. O sea, dijeron, vamos a aprovechar cada personaje del universo. Hicieron, obviamente, sacaron los cómics de Justice League, los cómics de Superman, de Green Lantern Corps, Flash, Wonder Woman, Batman, todos ellos, ¿no? Teen Titans, pero también oye, sacaron personajes en que inclusive ya estaban como que muy olvidados, sobre todo personajes como por ejemplo los Blackhawks, o por ejemplo ya habían traído a John Constantine en la continuidad principal, porque antes Constantine estaba en otra continuidad, en lo que era Vértigo, y aquí lo trajeron directamente al canon, crearon la Justice League Dark. O sea, la verdad, no es por nada, pero tengo que admitirlo, sí se lucieron en quererles darle promoción a muchos de estos, ¿no? También trajeron Static Shock, que a lo mejor muchos recuerdan por su caricatura en los 90, en los 2000, o sea, la verdad se tiraron la casa por la ventana y al principio les fue muy bien, la verdad, sí atrajeron muchos lectores. De hecho, aquí en México empezaron con esa estrategia igual de que trajeron los número uno de estas nuevas series y pues muchos aquí, entre ellos yo me incluyo, le entramos a DC Comics, o sea, porque a lo mejor no conocíamos mucho o por ejemplo en esos momentos pues había pasado lo de Editorial Vid y que había quebrado y ya no traían nuevas historias y pues se quedó todo en pausa, entonces muchos no llegamos a conocer a DC como en esos momentos de gloria, ¿no? Pero llega aquí con esto nuevo y empezamos a ver estos personajes, sus orígenes otra vez y eso, ¿no? Entre comillas, porque ahorita hablaré de eso más adelante. El punto es de que dije, wow, o sea, de plano sí se rifaron, ¿no? De hecho, también Action Comics, por un lado, empezó a hacer fungía como precuela a Superman y bueno, Batman tenía varias series, que Batman Eternal, o sea, un desmadre, ¿no? Pero al mismo tiempo sí habían cambiado muchas cosas, ¿no? Para empezar, la Liga de la Justicia ya no era la misma, de hecho, ni de la caricatura, ni de las alineaciones de cómics anteriores, o sea, sí estaban Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern y Flash, todo bien, pero estaba Cyborg por alguna razón y estaba Aquaman, ¿no? O sea, fue muy extraño porque, de hecho, inclusive yo cuando empecé a leer estos cómics decía, ¿por qué no está el detective marciano? ¿O por qué no está Hawkgirl? O sea, porque yo siempre conocí a Cyborg por los Teen Titans, que a lo mejor en ese momento no me había leído los cómics, pero sí conocía la serie animada. Y creo que inclusive muchos decíamos, ¿por qué Cyborg no está con los Teen Titans? O sea, era muy confuso, pero pues bueno, ¿no? Y aunque siempre sentí que nunca funcionó, pues lo dejé pasar en su momento, ¿no? Porque pues nuevo lector y nuevas ideas y eso, ¿no? Y pero también de cierta manera, también empezó con ciertas cosas, o sea, bastante raras, ¿no? O sea, por ejemplo, por un lado tenemos que Batgirl, es Batgirl, o sea, porque cuando pasó lo de The Killing Joke, pues se quedó siendo Oracle y jamás regresó a ser Batgirl hasta el regreso de los New 50, hasta que empezó esto de los New 52, ya pudo ser Batgirl otra vez, aunque técnicamente no pasó lo de la broma asesina, de hecho nunca quedó en silla de ruedas y nunca tuvo su herida, también tuvimos que Booster, Blue Bill, que era el de Ted Core, jamás murió, o sea, no pasó lo de Crisis Infinita y por ende sigue vivo. Aunque curiosamente teníamos el Blue Bill de Jaime Reyes. Pero pues bueno, o también cosas muy curiosas como que por ejemplo con Green Lantern si cambiaron ciertas cosillas para que cuadraran con el nuevo canon, pero técnicamente todo lo que había pasado antes seguía siendo canon, cosa que en parte comprendo a Geoff Jones porque yo me imagino, o sea, el güey le dedicó mucho de su vida a Green Lantern como para que diga el editor y diga, pues ahora no va a valer nada, o sea, ya se va a reiniciar todo y no va a importar, o sea, en parte lo entiendo que no haya querido reiniciar todo Green Lantern y pues obviamente haya querido mantener eso, ¿no? Lo cual creo yo que fue la decisión más sabia, aunque eso conllevó a que los cómics de Green
Green Lantern siempre se sintieran como que ya muy aparte de lo que pasaba en el resto del universo de DC, a comparación de lo que fue en los años anteriores, ¿no? De que literal sí tenían un peso ya muy grande dentro de las historias. Y también tenemos cosas ya muy curiosas como Batman, que por ejemplo con Batman lo que pasa es de que dijeron, o sea, Batman tiene buenas historias, así que no nos vamos a deshacer de todas. Pero también hicieron que todo quedara en un lapso de tiempo muy corto. Por ejemplo, teníamos de que los cómics de Batman inician, o sea, se da a entender de que Batman lleva como 5 años siendo Batman. O sea, no tiene, es como todavía algo novatillo, pero pues de ahí nada más un par de años por ahí, ¿no? El problema es de que prácticamente en esos 5 años te dicen de que tuvo a Dick Grayson, tuvo a Jason Todd, pasó lo de Jason Todd y lo de Red Hood, tuvo a Tim Drake y justamente iniciamos con Damian Wayne. Es como de, ¿what? O sea... O sea, en este caso a lo mejor simplemente hubieran dicho jamás tuvo Robbins hasta Damian Wayne y ya está. O sea, no entiendo por qué la necesidad de, digámoslo así, quererse echar todo eso, ¿no? Por quererlo como sintetizar en tan poco tiempo, ¿no? Y fuera de eso, hasta eso empezó bien, ¿no? Digo, lo que era Green Lantern seguía estando muy bien. Wonder Woman, aunque hubo mucha queja respecto a sus orígenes muy cambiados a comparación de lo que había escrito George Pérez, pues no estuvo nada mal. Y por parte de Brian Azzarello, lo que hizo también Geoff Jones con la Liga de la Justicia, que si bien no fue el resurgimiento tan cabrón como lo fue con Grant Morrison o como lo fue con Keith Giffen con la Liga de la Justicia Internacional, pues no estuvo nada mal. También lo que fue la Justice League of America, que bueno, aquí lo que hicieron fue quitarle el América a Justice League y hacer Justice League of America otro equipo, que estuvo bastante interesante con Katana, con el Detective Marciano, con Green Arrow, o sea... Hubo sus cosillas ahí bastantes, ¿no? Pero también había cosas. Inició bien, les digo, inició bien. También teníamos Aquaman de Geoff Jones, que la verdad estuvo muy bueno. Cosas como el Trono de Atlantis y eso, bastante interesantes. Y por supuesto, teníamos a Grant Morrison escribiendo Action Comics. Y teníamos a George Pérez escribiendo Superman, lo cual se hacía muy bueno. El problema es de que, pues, eso no duró mucho. Para empezar, muchos personajes fueron eliminados de la continuidad. O sea. Se me hizo curioso que, por ejemplo, Bill Jaime Reyes seguía ahí mismo, pero por el otro lado, personajes como Donna Troy, como Wonder Girl, Connor Hawke, que fue el hijo de Green Arrow, que también tuvo el manto durante un rato, Wally West, o sea, el Flash de Wally West no existieron, o sea, literal, los borraron completamente y los reemplazaron por personajes totalmente diferentes. Por ejemplo, quitaron a Donna Troy y simplemente dijeron que lo que era esta casi fue siempre Wonder Girl. Quitaron a Wally West para reemplazarlo por Wallace, que pues era por el cambio de color que le habían hecho a Iris en base a la serie de Flash. Entonces empezaron ahí cosas que a los fans no les empezaron a agradar, ¿no? También en muchas series de cómics empezaron a ser canceladas apenas en números 10, 12, o sea que la verdad no duraron, como que esa emoción al final no llegó. Sobre todo fueron más que nada muchos personajes que eran ya de plano muy bajos, por ejemplo los Blackhawks, lo que fue Static Shot, algunos como personajes más underground y eso fueron de plano... Se les olvidaron de ellos. Justice League of America igual creo yo que en un momento terminó de publicar y pues ya simplemente solamente se seguía publicando Justice League, o sea, y aunque tuvimos eventos bastante interesantes como el levantamiento del Tercer Ejército, como dije, el Trono de Atlantis, la guerra de Darkseid, Forever Evil y eso, pues también, aunque había, esos eventos estaban bastante interesantes y cómo unían las historias y eso, también era cierto que hubo un problema como de comunicación respecto a qué es lo que, o sea, qué era lo que era, cuál era el plan editorial y cuáles eran las intenciones de los escritores. Por ejemplo, pasó con, curiosamente, con Superman, que por un lado George Pérez creo que dejó en el número 6 de escribir Superman, o sea, muy rápido, porque lo que estaba escribiendo Grant Morrison era como precuela, ¿no? Que eran como antes de que Superman fuera Superman, tipo Smallville. Entonces, pues, no le sirvió, o sea, tenía que estar muy al pendiente y no podía hacer ciertas cosas porque decía, es que si Grant Morrison hace esto, significará que no puedo hacer esto, o qué tal si pone este personaje antes que yo y te dice que después de que, no, este personaje murió y yo ya lo puse aquí, o sea, había un desmadre, ¿no? Y entonces George Pérez le pedía a la editorial, oye, ¿qué onda?
sigo escribiendo esto, ¿qué te dice Grant Morrison? Y no sabía qué pedo, o sea, y luego le costaba trabajo comunicarse hasta que dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí lo dejo y se fue, ¿no? De prácticamente dejar de escribir Superman y pues ahí llegaron otros escritores que bueno, la verdad hicieron un pésimo trabajo con el personaje, que ahorita llegaré a eso un poco más adelante. También pasó, por ejemplo, con Gail Simone, que ella estaba escribiendo en ese momento Batgirl, que ella pensaba que lo que escribía con Batgirl, que la verdad era muy bueno, se los recomiendo mucho que es que lean lo que escribió para los nuevos 52, pensaba que era como precuela a lo que le había pasado en The Killing Joke y pensaba que iba encaminada ahí cuando en realidad no era así y estaba muy confundida. Y luego también hubo problemas como cierta censura en la editorial, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la escritora, pero estaba escribiendo Batwoman, que la verdad igual Batwoman de New 52 estaba muy bien, y dejó de escribirla más o menos como en el número veintitantos, porque ella tenía planeado que lo que era esta Batwoman se casara con su prometida, y de repente la editorial le dice que no pueden hacer eso, y pues se salió del título, y tuvieron que cambiar de escritora, y se notó demasiado el cambio de escritor a lo que hacía ella, y tuvieron que regresarla, o sea, se empezó a hacer un desmadre total, ¿no? También los eventos ya no eran lo mismo que antes, como que no estaban teniendo el pegue que tuvo, no sé, si al principio no estuvo mal, ¿no? Con la guerra de Darkseid y eso, pero de repente ya no era lo mismo que fue Crisis Infinita, Black Knight y eso, o sea, ya no eran los mega eventos que hacía DC antes, o sea, se empezaba como las historias como que se empezaban a apartar mucho más de sí, ¿no? O sea, como que cada uno tenía sus ideas y chocaban mucho con los planes que tenía cada editorial, o sea, se hizo un mega desmadre, o sea, prácticamente ya no estaban, no sabían qué estar haciendo, o sea, no había varios de esos problemas y bueno, poco a poco fueron llegando a que, no se pusieran de acuerdo en las diferentes series y por ejemplo, había cosas que pasaban en las series individuales de diferentes personajes, pero no afectaban a lo que eran los cómics de Justice League. Y decías, oye, si este personaje pasó por tal, porque no se nota esto en el cómic de la Liga de la Justicia? Como curiosamente pasaba con Grant Morrison cuando escribía Liga de la Justicia, él, o sea, él decía, si tal personaje se vuelve más poderoso en su serie regular, lo vamos a poner aquí. Si tal personaje no se muere y otro personaje que toma el manto, se va a poner así. O sea, él siempre hacía mucho eso. Y aquí no se notaba eso, pero en parte era por la falta de comunicación. No sabían qué hacer con todas las series que estaban haciendo y poco a poco las iban cancelando. Y esa serie termina en tal, esa serie termina en tal. O sea, se volvió un desmadre, ¿no? Y aparte, de cierta manera, querían hacer querían aplicar la Marvel y hacer que lo que sucedía en las películas se aplicara igual en los cómics, o sea, de hacer a los personajes más basados a lo que se mostraba en pantalla, a cómo eran, a cómo era, a cómo los conocíamos en los cómics, ¿no? Que pues era una estrategia que Marvel sigue haciendo todavía, y bueno, pero a los fans de DC no les gustó para nada, o sea, ver por ejemplo el cambio de Superman de ser este Boy Scout tan alegre y que siempre buscaba mejorar a la humanidad y que sin importar todas las complicaciones y lo mal que se pudiera llegar a sentir él, siempre salía adelante, o sea, se fue todo eso para el caño y empezó un Superman como que mucho más al estilo de Zack Snyder, un poco más violento y al mismo tiempo con sus dilemas de que este mundo no te deja ser bueno, o sea, y la verdad se armó así un desmadre en todo eso. También lo que era Barry Allen, que no tenía mucho de haber regresado y no se había aprovechado mucho el personaje. Hay que recordar que cuando se fue Barry Allen, pues los superiores apenas empezaban a tener desarrollo, ¿no? O sea, antes eran muy planos y ya cuando justamente empezaba ese detalle de quererles darles más personalidad, historias más grandiosas y eso, pues él ya no estaba Wally West. Entonces, ¿qué hicieron? Darle la personalidad de Wally West a Barry Allen, o sea, y fue algo que mucha gente notó, porque Barry empezó a ser muy bromista, así como el tipo Wally, mucho más juvenil y eso, cuando ese no era Barry Allen, no sé, muchos fans se siguieron quejando, y se hizo mucho desmadre, o sea, de plano ya no sabían qué hacer la editorial, y de hecho se nota que no duró mucho, de hecho si se dan cuenta, duró de 2000 9, si no mal recuerdo, 2010 hasta 2013-14, o sea, porque no pudieron mantener esa misma línea y aparte de que las confusiones de que, ok, o sea, esto sí pasó, pero no pasó de la manera que lo recordaba y que esto y aquello, o sea, se hizo muchas cosas, ¿no? Personajes olvidados que la gente pedía, o sea, la editorial estaba en aprietos, ¿no? Así que al final, ¿qué decidieron hacer? Pues, ¿sabes qué? Vamos a regresar, no reiniciar todo, pero sí vamos a regresar la continuidad anterior, ¿no? O sea,
porque había mucho desmadre, que fue, no me acuerdo en qué cómic fue, pero fue cuando vemos que Wally West, Kid Flash regresa a, vemos que llega a este universo y es cuando llega así de, what, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, este, y da pie a lo que es Doomsday Clock, que fue, no fue cuando hicieron el controversial movimiento de meter a Watchmen a la continuidad de DC Comics, lo cual siempre he mantenido que fue una pésima idea. Neta, Doomsday Clock es un pésimo evento en mi opinión. Pero por lo menos dio pie a DC Rebirth, que básicamente lo que agarró fue, si bien no reiniciar el universo de DC otra vez, lo que hizo fue agarrar las historias anteriores como Cosmic Odyssey, Black Knight, Crisis en Tierras Infinitas, Crisis Infinita y eso, y ponerlas ya en la continuidad que se estaba llevando, ¿no? Y así vemos que por un lado, Batgirl siguió siendo Batgirl, pero ya se entiende de que sí pasó por lo que pasó en la broma asesina. Vemos que Wally West regresó a ser Flash, aunque eso conllevó, aunque perdiera a su familia y de hecho llevara a una historia bastante controversial de Tom King, que bueno, a lo mejor abordaré en algún punto. Superman, de hecho, fue una cuestión muy extraña de que ese no era Superman y el Superman de los nuevos 52 murió y regresó el Superman que todos conocemos, lo cual agradezco mucho. O sea, hubo mucho desmadre en todo eso, pero al final del día todo se recompuso y bueno, pues ya, y aquí es como quedamos a lo que conocemos, que bueno, pues siguieron las historias regulares, tuvimos varios eventos, ahorita tuvimos Dark Crisis, o sea, ya lo demás es historia, pero el punto es de que los nuevos 52 fue una etapa bastante controversial en su momento, que si bien dio un buen inicio a lo que quería hacer DC, y creo yo que como tal no fue mala idea per se, al final del día no la supieron aprovechar, o sea, o sea, había problemas de gente que teníamos a Jeff Jones que por un lado quería mantener de cierta manera la continuidad anterior porque pues había trabajado mucho en ella, pero al mismo tiempo tenía que seguir las órdenes editoriales de hacer algo nuevo. Teníamos también problemas de comunicación, de que, es que en esta serie va antes de lo que yo estoy haciendo y qué tal si yo la cago y meto algo y hago un error de continuidad muy cabrón y pues la gente geek no perdona eso. Entonces, la verdad, sí fue, creo que fue bastante un ambiente de trabajo para DC muy cabrón y la verdad que bueno que ya se retractaron de eso y por lo menos pusieron un mayor orden, ¿no? Y pues bueno, ya eso fue todo por el episodio de esta ocasión, la verdad un poco cortito, pero que creo que daba pie a hablar de esto por el trailer de The Flash, porque si bien estoy muy emocionado por el nuevo futuro de DC Comics en el cine, sí estoy un poco preocupado de cómo van a llevar las cosas, porque la verdad está más o menos pasando algo así, digo, aparte de que Flash va a ser como la persona que va a dar pie a este nuevo universo igual que en los cómics, también hay que tomar en cuenta de que habrá cosas que se mantendrán, otras no, o sea, y espero que James Gunn la verdad no comete ese mismo error de que digamos, comprimir muchas cosas en cierto tiempo, o que a lo mejor haya fallas de comunicación entre, no sé, el que a lo mejor está haciendo la película de tal personaje contra el que está haciendo la serie de tal, que están conectadas y hay un desmadre, ¿no? La verdad espero que no cometa ese error y que haga, o sea, que haga sus nuevos 52 en el cine, pero que salga bien y que sea como, digamos, DC lo pensó en su momento para los cómics, o sea, espero que sea así, la verdad espero que aprovechen mucho esta oportunidad James Gunn para darle orden a este universo y que no cometa esto, ¿no? Que fallas de comunicación, que borre personajes que, o sea, que borre personajes creo yo que no es problema porque siendo sinceros muchos personajes ni se han introducido en ningún momento, así que no creo que los desaproveche y al contrario por lo que se ve creo yo que los quiera aprovechar mucho, así que esperemos que sea así y también que no hay que ojalá y la verdad que crea algo bueno. La verdad espero mucho eso y que no les cambie tanto las personalidades a los personajes. Porque fue un error que cometió New 52. O sea, había mucho diferencia entre la Wonder Woman de los nuevos 52. Como que era un poco más, no sé. Si era como más guerrera violenta a comparación de lo que era la Wonder Woman anterior. Que era simplemente una personificación del amor. Al Superman que era este símbolo de esperanza. Y era completamente diferente. Aquí sí teníamos de plano un Batman que podía con todo y que la chingada y eso, y no teníamos ese Batman que era humano y que cometía errores y de que muchas veces la arruinó y que tenía sus límites. Aquí ya veíamos un Batman mucho más
casi omnipotente, ¿no? De hecho, en un punto de la historia toma control de la silla de Moebius, que es de los nuevos dioses, y tiene mucho conocimiento, o sea, es un desmadre, ¿no? Entonces creo yo que ojalá no cometa esos errores James Gunn. Confío en que no lo hará, por el material que se está basando, se basa en puro material básicamente pre-Flashpoint o ya llegando directamente a DC Rebirth, o material, por ejemplo, más independiente como lo hizo Star Superman y eso. Entonces veremos qué tal, ojalá todo salga muy bien. Pero pues bueno, pues déjame en los comentarios, ¿te gustó New 52? ¿No te gustó tanto? ¿Qué hubiera salvado? Dice, ¿te gustó que regresara a la continuidad anterior o te hubiera gustado que siguieran con esta nueva continuidad? Déjame en los comentarios. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like y por supuesto compártanlo para que mucha gente más llegue a escuchar esto. Así que sin tanto rodeo, pues de una vez cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.